Vamos con nuestro siguiente invitado, es el capitán Andrés Muñoz Grijalva. Él es representante de los empleados de TAME. TAME está en liquidación. Se ha dicho pues que hay vuelos que no se van a suspender, donde no haya conectividad, pero sus empleados están ya preparándose para lo que se viene, que es la liquidación. Más allá de que hay una oposición de los empleados y el deseo de que la empresa no se cierre, ¿cuál es, capitán, la realidad de TAME? ¿Es verdad que perdía plata todos los años? ¿A qué se debe? ¿Malas administraciones? ¿Qué es lo que pasó para que TAME esté en el estado triste en el que está hoy día? Licenciado Jimmy Jairala, un buen día. Primero agradecerles por el espacio. Pues sí, como usted lo ha dicho, es una realidad que nadie la ha tratado de esconder, pero es una realidad que siempre tuvo alternativas, alternativas como un correcto manejo, una eficiente conducción de la empresa, sobre todo con gente que esté preparada en el campo aeronáutico y no a través de gente que realmente llegaba solamente a tratar de aprender el manejo de una aerolínea desde el asiento de la gerencia general de TAME. Entonces, también hay que entender que TAME no solo responde a las decisiones que tome un gerente general, sino que estas decisiones tienen que ser previamente avaladas por un directorio, en donde se encuentran algunos ministros de Estado y la empresa coordinadora de empresas públicas. Y claro, quizás esta burocracia, esta lentitud, este aparataje son los que le han llevado a TAME a vivir este momento tan complicado en el que Capitán, ¿cuáles son las decisiones equivocadas que se han tomado en todos estos años en TAME y que la han puesto pues a orillas de cerrar sus puertas? No entiendo que si mal no recuerdo, hasta volaban a Estados Unidos, y creo que en los días buenos, ¿no? Y me parece de no creer que hasta esas frecuencias tuvieron que cambiarlas, que reducirlas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las decisiones equivocadas que se tomaron? Bueno, en una línea de tiempo, la primera decisión puede ser el crecimiento tan abrupto que tuvo TAME en el año 2011, 2012, en el que firmó contratos con aproximadamente 17 aviones, sin un previo análisis de las rutas a las cuales se iba a operar. Se acordarán ustedes que en algún momento TAME operó la ruta hacia Nueva York. Sin embargo, en el inicio de esta ruta, el avión vino 6 meses antes y ese avión estuvo pagando leasing por 6 meses. Leasing es un arrendamiento. Entonces, claro, estuvo pagando el arrendamiento por 6 meses cuando todavía la ruta no se la abría. Entonces, por ahí comienza el desangre. Luego, claro, atender peticiones políticas de la ruta a Venezuela, la ruta a Sao Paulo. En un momento volamos hasta Manaus, la ruta hacia La Habana. Entonces, claro, eran rutas que técnicamente no brindaban las garantías ni las ganancias necesarias, ni siquiera para sostener a la compañía. Sin embargo, estas rutas respondían a un interés netamente político, una cooperación entre países amigos, y claro, acá están las consecuencias. Usted me está diciendo, capitán, que TAME tiene o tenía más aviones de los que necesitaba. No. Le decía de una expansión que no fue previamente avalada técnicamente. Claro, luego en el transcurso del tiempo esos aviones sí se los comenzó a operar, esos 17 aviones que se trajo, pero claro, todo ese tiempo que se tomaron cuando ya estuvieron acá los aviones y que todavía las rutas no estaban abiertas, fue un contra para TAME, porque se pagaba un leasing sin que los aviones estén volando. Claro. ¿Cuánto más o menos ha perdido TAME en todos estos años? Más o menos, ¿cuánto suma la pérdida? Bueno, de lo que se sabe está alrededor de 400 millones, entendiendo que hay una deuda muy importante que se tiene con Petroecuador del combustible, hay una deuda que tiene Venezuela también con la parte TAME, y por qué no decirlo, una deuda que mantiene el Estado con TAME, porque recuerde usted que los aviones eran utilizados en todos los gobiernos como un medio de transportes. Entonces, claro, si utilizaban a TAME habría que pagarle, ¿no es cierto?, por el servicio que estaba prestando. Claro, es decir, Venezuela le debe a TAME. Venezuela le debe a TAME. Venezuela y el gobierno también. Por y el supuesto, gobierno también. Hay deudas que todavía TAME debería cobrarlas,
Por eso es que no es tan real hablar de unos 400 millones solamente de pérdidas, sino que deberíamos entender y sincerar, y ese es un proceso que nosotros como trabajadores lo exigimos. Si quieren cerrar a TAME, pues bueno, cerrémosle, pero transparentemos del por qué estamos cerrando a TAME. Transparentemos las personas que nos llevaron a este cierre y los procesos también que nos llevaron a este cierre. ¿Usted cree que TAME sí es viable con una buena administración? ¿Cuántos empleados hay en TAME, capitán? Licenciado, por supuesto, TAME necesita un proceso de optimización. Y este proceso de optimización se lo viene persuadiendo desde hace aproximadamente 2 años. Sin embargo, las decisiones no se han tomado. Sabemos el exceso de empleados que tiene. Como yo le decía, TAME en su mayor esplendor llegó a tener 17 aviones. Ahora tenemos 5 aviones que están operativos. Entonces las personas, los empleados, tienen que ir proporcional a las aeronaves que tiene una compañía. Y claro, también se quedó con 930 empleados. Hubo un proceso de optimización en el año 2018 en el cual ya se desvinculó como a 500 personas, acompañado también de la reducción de flota que tenía TAME. Sin embargo, ese proceso no evolucionó más. El gerente general de aquel entonces fue cambiado. Y claro, el plan estratégico que se había proporcionado quedó a medias en la ejecución. Y por supuesto esto condujo al momento tan complicado que es el que vivimos ahora. Ahora, ¿con cuántos empleados cree usted, y con 5 aviones nada más, podría funcionar TAME sin generar pérdidas? A grosso modo, nosotros estamos vializando un proyecto, estamos en análisis, pero me atrevería a darle un número probable de unos 250, 300 empleados. O sea, ahí tenemos un exceso de 600 y pico de empleados aproximadamente, ¿no? Por supuesto, y esa es la petición que nosotros tenemos. O sea, si ya el gobierno está accediendo a transparentar la deuda que tiene TAME, porque obviamente el gobierno va a ser quien se haga responsable de esta deuda, ¿por qué no buscar un mecanismo en el cual ya el gobierno acepte la deuda, como lo está haciendo ahora para el proceso de liquidación, pero en lugar de liquidar a todos los empleados, en lugar de acabar con la única aerolínea de bandera que tiene el país, ¿por qué no buscar un proceso de optimización, un proceso factible, contratar a gente que pueda administrar bien a TAME y quedarnos con algo de la historia del Ecuador? Son 57 años, licenciado, que estamos borrando de la noche a la mañana. Claro, usted dice más o menos que deberían salir 600 liquidados de acuerdo a la ley y que TAME se mantenga con sus 5 avioncitos nada más, porque mire, yo no sabía que se había quedado solo con 5 operativos, que con 200 y un poquito más puede ser incluso, no sé si rentable, pero por lo menos se sostendría, ¿no? Por supuesto, licenciado, y aparte hay que entender que son 3 aviones propios que tiene TAME y 2 aviones que tiene en la figura de arrendamiento. Entonces, el tema de devolver un arrendamiento unilateralmente, usted sabe que conduce a multas, y a eso es a lo que se tiene que enfrentar el Estado para el cierre de TAME. La propuesta es, ¿por qué no pensamos en una liquidación parcial de la compañía? Si ya hemos tomado la decisión de sincerar las deudas de TAME, está bien, sincerémonos, hagamos un esfuerzo de los dos lados, del lado de los empleados, que le estoy diciendo frontalmente que tiene que haber una reducción de gente, y del otro lado que el Estado también asumamos los errores del manejo de la empresa, y ahora no perdamos la historia, o sea, no perdamos a la única aerolínea que ha garantizado 57 años la conectividad al país. Le hablo a rutas como Nueva Loja, El Coca, Esmeraldas, Loja, llegamos a Cumbaratza, algún momento volamos a La Tacunga, estuvimos apostándole a Jumandi. TAME fue quien le apostó al mercado de Galápagos, TAME fue quien sembró en la ruta Galápagos, y claro, y ahora simplemente nos quedamos afuera del juego. Y el problema, el escenario complicado acá es que toda la industria aeronáutica está muy maltrecha. Le escuchaba a usted hace un ratito hablar de aerolíneas argentinas, entonces no sé con qué garantías podemos como país responsabilizar el tema de conectividad a empresas que están en una situación complicada, al igual que TAME, tal vez no tanto, pero están en una situación complicada, están en una situación de bancarrota en la legislación americana.
Entonces, la figura es bancarrota, licenciado. No, claro, tiene sus excepciones, es un proceso organizativo, eso todos lo entendemos. Pero lo que no entendemos es qué va a pasar mañana en la industria con este tema del COVID. Nadie sabe cómo va a ser la reacción. Por eso es que muchos países en el mundo lo que han buscado es proteger lo suyo, proteger sus aerolíneas, para que mañana no exista una sorpresa de que de repente las aerolíneas que no pertenecen al país salgan o se les complique más aún su tema financiero y dejen de operar en los países. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad social? Claro. ¿Quién les va a atender a los colonos de Galápagos, licenciado, por ejemplo? Es decir, ustedes ya este planteamiento que usted está haciendo acá en Un Café con JJ ya lo han trasladado al gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de diálogo o la decisión es terminante? TAME se cierra. Nosotros, hasta el momento del gobierno, lo que hemos recibido es la posición tajante de que TAME se cierra. Como empleados queremos cerrarle a TAME al menos con la oportunidad y con un diálogo, como usted dice, en el cual los empleados también en algún momento podamos aportar con algo, con una probable solución. Sabemos que la probabilidad es muy baja, licenciado, somos reales, pero queremos entregar que el gobierno nos preocupa el tema país, nos preocupa mucho la estabilidad. Aún sabiendo que probablemente nosotros ya no estaríamos en la compañía pequeña. Bueno, muchas gracias, capitán Andrés Muñoz Grijalva, representante de los empleados de TAME, que, como he dicho, pues se quiere resistir a que le corten las alas. Están planteando alternativas. Que tenga usted un buen día, capitán. Un abrazo virtual.